Ahora sí, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Para esta oportunidad vamos a hablar sobre la configuración de enrutamiento estático y nos vamos a basar en la topología que les estamos mostrando a continuación. Listo. Para ello vamos a aperturar el GNS3 y armar el escenario. Vale mencionarles que los protocolos de enrutamiento que más se utilizan ahora en campo son el enrutamiento estático y el enrutamiento BGP. Eh, En cuanto a enrutamiento dinámicos, el que más resalta es el que ya les mencioné, es el BGP, y en algunas empresas en su LAN interna utilizan OSPF e IGRP, pero entre el proveedor y el equipo del cliente, en ese enlace punto a punto se utiliza estático o BGP si es que es dinámico, ¿no? Pero si es dentro de tu LAN, para atrás del router que te da el proveedor para atrás, se usa, valga la redundancia, protocolos de enrutamiento USPF o IGRP. Vamos a guardar la sesión, 17, 17. Listo. Es una carga. Voy a guardar 03, 17. Sesión, sesión del punto cero. No, listo. Según la topología, son tres routers. Acá en la topología está considerando enlaces seriales. Cuando vean estas rayas tipo Z de color rojo, son enlaces seriales. Actualmente los enlaces seriales ya no se usan mucho, no son muy frecuentes. Antes se utilizaba para enlaces satelitales, pero ahora es poco probable o es poco común ver estos enlaces en campo, ¿no? Ahora la mayor parte de los enlaces son enlaces fase Ethernet o Giga Ethernet como proveedor, ¿no? Ya no se usa mucho enlaces seriales. Pero como es para nuestro laboratorio, vamos a usar enlaces fase Ethernet. Según la topología, va a ser esa. Seguidamente vamos a jalar un cable de la 00 a la 00 y de la 01 a la 01, tal cual está en la imagen que les he compartido por WhatsApp. Luego de ello, vamos a etiquetar, vamos a configurar enlaces de loopback. ¿Qué son las interfaces de loopback? Son interfaces lógicas, ¿sí? Tenemos otra, 32. Generalmente las interfaces del loopback son máscara 32, porque solo se trabaja con una dirección IP. Si van a hacer trabajos en campo, es lo más que probable que vean estas, ¿no? Una máscara 32 para interfaces de loopback. Ahora, para los enlaces, ya les había comentado, cuando son enlaces punto a punto entre router y router, se utilizan segmentos de red máscara 32, perdón, máscara 30. ¿Por qué máscara 30? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien recuerda? Carlos, David, José. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda por qué máscara 30 en enlaces punto a punto? Carlos, José. Creo que es porque se asignaba un IP para cada lado, ¿no? Dos IPs necesitabas, si no me equivoco. Correcto, una máscara 30 te da dos direcciones IP disponibles.
Y como es un enlace punto a punto para poder ahorrar direcciones IPs, se coloca una máscara 30, ¿no? Recordemos, máscara 30 para enlaces punto a punto. Ya, entonces, la primera IP disponible sería para R1 y la segunda IP disponible sería para R2. Aquí habilitemos el tema de que se muestre las etiquetas de las interfaces para poder saber a qué puerto se ha conectado nuestro cable. Sí, entonces, a ver, para R1, ¿quién me dicta cuál va a ser la dirección IP? Para R1, la fase 00. ¿Alguien quién puede dictar la dirección IP del R1, la fase 00? ¿Alguien? La punto uno sería, supongo, ¿no? ¿Cuál? 10.61.12.1. Correcto, Estoy ese es punto 1. 10.61.12.1 máscara 30. Bueno, la máscara no, porque se entiende que es máscara 30, ¿no? Listo, y para R2, la fase 00, ¿cuál sería? La que le sigue, ¿cierto? En este caso sería la 10.61.12.2. ¿Sí? Recordemos, si es una máscara 30, la primera IP disponible es la 10.61.12.1, la segunda IP disponible es la 10.61.12.2 y la tercera es la dirección de broadcast que no se utiliza. Entonces, esta es la de red disponible, disponible, y esta es la de broadcast que no se utiliza. Correcto, broadcast. De la misma manera para nuestro enlace entre R2 y R3. Este segmento es la red. La 10.61.23.1 es la primera disponible. La 10.61.23.2 es la segunda disponible. Y la 10.61.23.3 es la de broadcast. Entonces, basándonos en este escenario, la dirección IP para la fase 01 tendría que ser la 10.61.23.1 para R2 fase Ethernet 01 y para R3 fase 01 vendría a ser la segunda disponible, 10.61.23.2. ¿Sí? Listo. Hasta aquí vendría a ser la topología que les he mostrado por WhatsApp, la presentación inicial para nuestro laboratorio. Ahora sí, encendemos los equipos, le damos en el botón de play color verde y se inicializa. Primero vamos a comenzar con R1 y R2. Nos olvidamos temporalmente de R3. ¿Sí? Primero va a ser R1 y R2. Nos enfocamos en estos dos equipos, nada más. Y vamos a darle por consola. Clic derecho, seleccionamos el equipo y le damos en consola para poder iniciar. Ya tenemos R1 y aquí consola para conectarnos a R2. Listo. Entonces, comenzamos. Estamos en R1. Lo primero que tenemos que hacer es, primero, configurar la loopback, que es una interfaz virtual. Estamos en R1 numeral, estamos en modo privilegiado, tenemos que pasar a modo configuración, para lo cual ingresamos el comando configure term. Ya nos encontramos en modo configuración, luego de ello creamos la interfaz log virtual, interface loopback 0.
Nos aparece un log que nos indica que a nivel de protocolo la loopback 0 ya está arriba, cambió a estado A. Luego de ello le asignamos una dirección IP 10.61.10.1, máscara 32. Y de esta manera ya se crea la interfaz de loopback en R1. ¿Cómo sé que se ha creado? Simplemente aplicando el comando show IP interface brief. Y de esa manera la interfaz de loopback que hemos creado ya se va a poder visualizar, ¿no? Ahora, segundo paso, la comunicación entre R1 y R2. R1 y R2 se conectan a través del puerto FAS00 en R1. Por consiguiente, vamos a ingresar a la interfaz FAS00 de R1. Pero recordemos, a nivel de estado está en administrativamente down. Está apagada la interfaz, tenemos que levantarla. Correcto, entonces estamos en numeral, con el prompt numeral estamos en modo privilegiado. Tenemos que pasar a modo configuración. Configure término. Estamos en modo configuración. Configurador. Ingresamos a la interfaz. Interface faz Ethernet 0/0. Si no conocen el comando, colocan la primera letra y se ayudan con tab. ¿Sí? Tenemos que recordar el comando completo. Le damos un Enter y ya nos encontramos dentro de la interfaz FAS00 de R1. Seguidamente vamos a agregar la dirección IP. IP address, IP add, para que les ayude a completar el comando. Luego de ello, colocamos la dirección IP 10.61.12.1, que es la que está aquí, y seguidamente de la máscara, que es máscara 30. Máscara 30 en decimales 255.2. Listo. Y aquí nos falta aplicar el comando no shutdown porque la interfaz está administrativamente down. Recordemos que si un equipo es nuevo, viene con sus interfaces apagadas. Tenemos que revisarlas. Y aquí ya levantó. R1 ya está configurado. Ya hemos configurado la loopback y hemos configurado la interfaz en la dirección IP y la interfaz física. ¿Sí? Ahora pasamos a R2. Mismo procedimiento. Ya nos encontramos en R2 y lo primero que tenemos que hacer es pasar de modo privilegiado a modo configuración a través del comando configure terminal. Ya nos encontramos en modo configurador y creamos la interfaz de loop. Interface loopback 0 y colocamos la dirección IP address 10.61.20.1 máscara 32. 255.255.255.255. Le damos un control Z, regresamos a modo privilegiado con el prompt numeral show IP interface brief para poder saber si ya se configuró la interfaz de loopback. Ya figura ahí en la relación. Luego de ello, volvemos a colocar el comando configure terminal para poder configurar la interfaz FAS00 de R2. Ingresamos el comando interface faz Ethernet 0/0 en R2. Levantamos la interfaz con el comando no shutdown. Y ingresamos la dirección IP asignada a ese puerto, 10.61.12.2. Es máscara 30 en decimales, 255 es 252. Listo. Si todo va bien, si hemos configurado R1 FAS00 y R2 FAS002, por lo menos deberíamos poder hacer ping entre R1 y R2, por lo menos. Control Z, regresamos al PROM de modo privilegiado, numeral, y pineamos. Ping de R2 a R1. Si R2 tiene la 10.61.12.2, R1 tiene la 10.61.12.1. 10.61.12.2. Como pueden apreciar, el primer paquete se pierde, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto ya responde. Volvemos a realizar
la prueba y esta vez hay respuesta de los 5 paquetes que se han enviado. Regresamos a R1. Control Z, regresamos a modo privilegiado con el pronumeral y pineamos a R2. 10.61.12.2 y hay respuesta. Normalmente cuando ustedes comienzan, la primera prueba que tienen que hacer es primero hacerse un ping a sí mismos, ¿sí? Para saber si ustedes han configurado bien su interfaz, para saber si la interfaz que han configurado está en app, porque si no llegan ustedes mismos no van a llegar al equipo remoto. Entonces, la primera prueba que se debió hacer es primero ping a ustedes mismos, de R1 su interfaz, a la 10.61.12.1. Y hay respuesta. Ahora, si hay respuesta, recién pasar a R2. Y hay respuesta. Este es el procedimiento que tienen que hacer. Si estamos en R1, ping primero a nuestra IP, luego ping a la dirección remota. Si hacemos ping a nuestra dirección IP y hay respuesta, levanta, y hacemos ping a R2 a la IP y no responde, tenemos que revisar en R2 qué está pasando, ¿no? Y viceversa. Listo. Hasta aquí se ha configurado el enlace punto a punto entre R1 y R2. ¿Alguna duda, consulta por parte de ustedes, Carlos, David, José? La loopback, o sea, la IP loopback fue, digamos, ¿tú la asignaste así arbitrariamente o tuvo alguna lógica con las direcciones? Ya. Como es un laboratorio, normalmente las loopbacks se asignan para tener referencia. R1 es la 10, R2 es la 20 y R3 es la 30. Como es un laboratorio, ¿no? Pero en campo ya te asignan según la red, ¿no? Puede ser, si es la primera sede, puede ser la punto 1, segunda sede punto 2, tercera sede punto 3, qué sé yo. Pero para este laboratorio es arbitrariamente. En base a la distribución de los routers, ¿no? Ok, ok. Listo. Entonces, continuamos. Tu parte de Carlos, David, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ya, listo. Ahora, de R1 ya llegamos a R2 y de R2 ya llegamos a R1. De R1 puede hacerle ping a su interfaz de loopback. Debería poder hacerle porque está dentro del mismo router. Vamos a probar. Ping a la loopback. 10.61.10.1. Y tenemos respuesta. Obviamente debe haber respuesta porque es una dirección virtual que se ha configurado dentro del router. Entonces deberíamos poder hacerle ping. Y viceversa. En R2, hacerle ping a su interfaz de loopback. 10.61.20.1 y se llega. Ahora, probemos de R1 a la loopback de R2. ¿Sí? De R1 a la loopback de R2. 10.61.20.1. Le mandamos un ping y no responde. ¿Por qué no responde? Vamos a ver. Ahora vamos a ver la tabla de rutas de R1. Show IP route. Fíjense, estamos intentando hacerle ping de R1 a la 10.61.20.1 de R1 a la loopback de R2. Pero en nuestra tabla de rutas no figura esa red. Si no figura esa red, no vamos a poder llegar a hacerle ping a la loopback de R2. ¿Por qué? Porque no conoce. Nuestra tabla de rutas de R1 solo conoce a la 10.61.12.0 máscara 30, que vendría a ser la red que conecta R1 con R2. Y y conoce también a la 10.61.10.1 máscara 32, que vendría a ser su loopback. Entonces, si no figura la red, la red en la tabla de enrutamiento, obviamente el equipo no sabe cómo llegar a la loopback de R2.
Si no sabe cómo llegar, tenemos que enseñarle, tenemos que mostrarle cómo va a llegar, qué camino tiene que seguir para poder llegar a la loopback de R2. Entonces, a eso vamos con lo que es el enrutamiento estático. Tenemos que enseñarle. ¿Y cuál es la secuencia? Primero debemos pasar al modo de... Estamos en modo privilegiado con el PROM numeral. Pasamos a modo configuración. Todo cambio, toda modificación es en modo configurador. Configure terminal, ¿sí? Todo cambio. Estamos en modo configuración. Ahora le vamos a enseñar al router cómo llegar a la loopback de R2 a través del siguiente comando. Hiperroute. Hiperroute. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a la red 10.61.20.1 máscara 32. Entonces le digo, yo quiero llegar a la 10.61.20.1 máscara 32, 255.255.255.255. Ya. Yo estoy en R1, quiero llegar a R2. Mi paquete, ¿a dónde lo voy a enviar? Sale de este router y ¿a dónde llegaría? ¿Quién me puede decir? R1 va a seguir este camino. Ya, entonces, para que mi paquete llegue de R1 a R2, sigue este camino. Sale de este router y ¿a dónde llega? Llega a R2. ¿A través de qué interfaz está llegando R2? ¿Está llegando a través de la faz 00 o la faz 01? Carlos David, 0, 0. 00. Por consiguiente, el siguiente salto de R1 va a ser la faz 00 de R2. ¿Y cuál es la dirección IP de la faz 00 de R2 que está recibiendo ese paquete? Vendría a ser la 10.61.12.2. Entonces, ese vendría a ser el siguiente salto de R1. La faz 00 de R2 que tiene la dirección IP 10.61.12.2. Y aquí colocamos 10.61.12.2 y le damos en un Enter. De esta manera, R1 ya sabe cómo llegar al loopback de R2. Esta loopback está dentro del router, ojo. Entonces, si yo quiero llegar a esta loopback, enviaré mi paquete con el siguiente salto que vendría a ser la faz 00 de R2, que tiene la dirección IP 10.61.2. Listo, entonces ya de R1 ya llegamos a R2. Ahora realizamos el paso inverso. ¿Por qué? Porque si vamos a R2 y le damos un show IP route para poder ver la tabla de rutas de R2 para saber qué redes conoce R2, nos damos con la sorpresa de que R2 solo conoce la red 10.61.21 máscara 32, que vendría a ser la loopback, o sea, conoce su loopback, y conoce la 10.61.12.0 máscara 30, que vendría a ser la conexión entre R2 y R1. No sabe, perdón, no sabe cómo llegar a la loopback 10.61.10.1 máscara 30. No sabe cómo llegar. Tenemos que enseñar. Pues para poder enseñarle, ¿qué hacemos? Estamos en modo privilegiado y pasamos a modo configuración. Configure terminal. Y estamos en modo configurador y realizamos el mismo procedimiento. Le vamos a enseñar. Y le decimos hiperroute para llegar a la red 10.61.10.1 máscara 32. En este caso, ¿cuál vendría a ser el siguiente salto? Estamos en R2, queremos llegar a la loopback de R1.
¿cuál vendría a ser la IP del siguiente salto? Sí, Carlos, Valeriano. Ay. Sería la que termina en 12.1 de route 1. Correcto. La que termina en 12.1. 10.61, 12.1. 10.61.12.1. Listo. Entonces, control Z, regresamos a numeral. Ahora digitamos el comando show IP route. Y como pueden apreciar aquí, ahora sí ya figura la IP 10.61.12.0, perdón, 10.61.10.1 máscara 32, que vendría a ser la loopback de R1. ¿Y qué te dice aquí? Vía como siguiente salto 10.61.12.1. Estamos en R2. Pasamos a R1, control Z y vemos la tabla de rutas, show IP route. Y efectivamente, R1, ahora sí ya conoce a R2, a la loopback de R2, 10.61.20.1 máscara 32, vía como siguiente salto la 10.61.12.2. Este router conoce esta loopback por su siguiente salto que vendría a ser la 10.61.12.2. Entonces, si ya lo conoce, voy a poder llegar a esa dirección IP. Debería. Probamos. Le hacemos un pin de R1 a la 10.61.20.1 y ya llega a la loopback de R2. Retornamos a R2. Le hacemos un pin a la loopback de R1, 10.61.10.1 y también tenemos respuesta. Entonces, de esta manera ya hay conectividad entre R1 y R2 y ya hay conectividad hacia las loopbacks de R1 y R2. Ahora, si yo quiero llegar de R2 a la loopback de R3, voy a poder llegar, no sé, vamos a ver la tabla de rutas de R2. Show per route. Y fíjense, aquí figura la loopback de R1, 10.61, 10.1 más K32, pero no figura la loopback de R3, la 10.61.30. ¿Por qué no figura? Porque el router no sabe cómo llegar. Tenemos que enseñarle al router de R2 cómo llegar al loopback de R1. Tenemos que mostrarle cuál es el camino que tiene que seguir para poder llegar a esa loop. Entonces, ahora nos olvidamos de R1 y nos enfocamos entre R2 y R3. Olvidémonos de R1 temporalmente. Consola a R3. Cerramos R1 y nos quedamos con R2 y R3. Mismo procedimiento. A ver, estamos en R2. ¿Cuál vendría a ser el comando, la secuencia que tenemos que ingresar para que pueda conocer, para que R2 pueda conocer y pueda llegar a la loopback de R3? Estamos en modo privilegiado, pasamos a modo configuración y estamos en modo configurador. Ahora sí, el comando que tenemos que agregar para lo que es enrutamiento estático es el IP route. Listo. ¿A dónde quiere llegar R2? Quiere llegar a la loopback de R3, correcto. La loopback de R3 es la 10.61.30.1 máscara 32. Por consiguiente, IP route. Mi router quiere llegar a la loopback de R3, a la 10.61.30.1 máscara 32, 255, 255, 255, 255. ¿Cuál vendría a ser su siguiente salto de R2 para que llegue a la loopback de R3? ¿Quién me dice? Carlos, David, José. Sería la interfaz 01 con la dirección IP que termina en 23.2. Correcto.
Correcto, doctor. Seguimos. Entonces, para llegar a la 10.61.30.1 más la 32, que es la loopback de R3, R2 va a enviar su paquete, lo envía por este camino, sale por aquí, ¿y quién lo recibe? Recibe la interfaz FAS01 que tiene la dirección IP 10.61.23.2. 10.61.23.2. Y de esta manera ya R2 conoce la loopback de R3. Si ya conoce, debo poder llegar, efectivamente. Le damos un show IP route y como pueden apreciar aquí, ya figura, un momento, 1061. Ujú. Colocó. Ya. Si bien es cierto, acá en R2 estamos intentando pinear a la loopback de R3, pero no figura en la tabla de enrutamientos. Me parecía raro, porque la confi de R3 no se ha guardado, la configuración que le hice inicialmente no se ha guardado. ¿Qué nos dice acá? Que R2, si bien es cierto, ya hemos agregado la ruta que me acaba de dictar Carlos, la 10.61.30.1 máscara 2032 como siguiente salto la 10.61.23.2, pero en la tabla de rutas no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque si vamos a R3, fíjense, no tiene nada configurado aún. La fase 00 está administrativamente down, la fase 01 está administrativamente down. Es por eso que no se va a llegar. ¿Sí? Entonces aquí olvidamos configurar R3. Estamos en R3. Primero vamos a configurar la interfaz FAS01. Configure terminal. Y estamos en modo configurador. Pasamos a la interfaz FAS0/1 y estamos dentro de esta interfaz. Levantamos el puerto porque estén administrativamente down. Ya levantamos el puerto. Nos aparece un mensaje que indica que la interfaz FAS01 ya está en app. Y luego de ello le asignamos la dirección IP que le corresponde, que vendría a ser la 10.61.23.2. Máscara 30, 255, 255, 255, 252. ¿Sí? Ya está configurada la interfaz. Luego de ello, control Z, vamos a revisar si ya se ha configurado. Y como pueden apreciar aquí, la fase 01 ya tiene la dirección IP 10.61.23.2 máscara 30 y está en app. Ahora pasamos a modo configurador y configuramos la loopback, interface loopback 0. Estamos dentro de la interfaz de loopback y le asignamos ahora una dirección IP. Su dirección IP es la 10.61.30.1 máscara 32. 10.61.30.1 máscara 32. Listo. Ahora sí, ya está configurado y ahora sí debería funcionar. Recuerden ustedes aquí que, si bien es cierto, colocamos la ruta estática que me dictaron, pero no figuraba en la tabla de rutas. ¿Por qué? Porque no estaba configurado R3 y como no hay conectividad, la ruta no se refleja en esta tabla de rutas. ¿Sí? Vamos a volver a colocar el show IP route. Vamos a pinear de R2 a R3 para validar conectividad.
10.61.23.2 y aún no se llega. Veamos. Tabla, ver las IPs que está configurado nuestro router R2, Show IP Interface Brief. Ah, ya, aquí está el problema. ¿Quién me puede indicar cuál es el problema? ¿Por qué no se llega de R2 a R3 basado en esta imagen que les estoy proyectando? Carlos, David, José, Sí, Falta señal. perdón. Pareciera que falta señal en IP. No estoy seguro. Claro, correcto. Fíjense, R2, la FA00 ya tiene una IP. La FA01, ¿qué te dice? No está asignado y está apagado encima del puerto. Por consiguiente, si esta interfaz está apagada, nunca vas a llegar de R2 a R3. ¿Correcto? Aquí también faltó configurar la IP de la FA01. Por consiguiente, estamos en modo privilegiado, pasamos a modo configuración. Estamos en modo configurador. Ingresamos en la interfaz que comunica R2 con R3, que vendría a ser la FA01. Interface FA01. Ya nos encontramos dentro de la interfaz. ¿Qué tenemos que hacer? Como primer paso es levantar la interfaz. Levantamos la interfaz. Levantamos la interfaz, nos debe aparecer un mensaje que la interfaz ya está activa. Ya nos apareció el mensaje y ahora sí, asignamos la dirección IP. ¿Qué dirección IP? La 10.61.23.1. Máscara 30, 255, 255, 255, 252. Y listo. Ya le hemos asignado una dirección IP. Control Z. Show IP Interface Brief. Y ahora sí, como pueden apreciar, las dos interfaces, para la fase 00 y la fase 01, ya están configuradas, al igual que la loopback. Probamos. Estoy en R2. Debería ahora sí poder pinear R3. Pin a la 10.61.23.2. El primer paquete se pierde porque está resolviendo y a partir del segundo ya respuesta. Y volvemos a mandar la petición. Ahora sí, los 5 paquetes llegan exitosamente. Volvemos a aplicar el comando para ver la tabla de rutas. Show IP route. Y como pueden apreciar, ahora sí figura en la tabla de rutas la loopback de R3, que tiene como siguiente salto la 10.61.23.2. Vamos a hacerle pin a la loopback 10.61.30.1 y se llega exitosamente. Ahora, pasemos a R3. Veamos su tabla de rutas, show per route. Como pueden apreciar, R3 conoce la loopback, conoce su loopback 10.61.30.1 porque está configurada internamente y solo conoce la red LAN que comunica R3 con R2, que vendría a ser esta. Nada más. No conoce, no sabe cómo llegar a la loopback de R2. Entonces tenemos que enseñarle cómo llegar. Estamos en R3. Estamos en modo privilegiado con el PROM numeral. Pasamos a modo configuración y estamos dentro. Y aplicamos el comando iproute. Iproute, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar de R3 a la loopback de R2. Por consiguiente, 10.61.20.1. Máscara 32. 255, 255, 255. 255. Como siguiente salto, ¿cuál vendría a ser el siguiente salto para que R3 pueda llegar a la loopback de R2? ¿Quién me puede dictar? Carlos, David, José.
Carlos, David, José. ¿Alguien? Tendría que llegar a través de la IP 10.61.231. Correcto. Para que R3 pueda llegar a la loopback, el paquete lo envía por este camino. ¿Y quién lo va a recibir? Lo recibe R2, su interfaz FAT01, que tiene la dirección IP 10.61.23.10.61.23.1. De esa manera le estamos enseñando a R3 cómo se llega a la loopback de R2. Le damos un control Z, estamos en modo privilegiado, revisemos la tabla de rutas y aquí ya se puede apreciar la tabla de rutas de R3, donde te indica que para llegar a la 10.61.20.1 va a llegar a esa dirección IP vía la 10.61.23.1, que vendría a ser su siguiente salto. Vendría a ser la fase 01 de R2. Es quien va a recibir el paquete y lo va a reenviar. De esa manera, hacemos un ping de R3 a la loopback de R2 y como ya conoce la ruta, debería llegar exitosamente. Entonces, aquí ya hay una respuesta, se envió 5 paquetes consecutivos y hubo la respuesta exitosa, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, de R1 ya llego, de R1 ya llego a la loopback de R2, de R2 ya llego a la loopback de R3, pero ¿voy a poder llegar de R1 a la loopback de R3? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguno? No llega IE. No llega. ¿Por qué no llega? Porque aún no conoce, aún no sabe cómo llegar a la loopback de R3. Veamos, validemos eso. Vamos a ver la tabla de rutas de R1. Ahora, si estamos en R1, le damos un show hyperroute. Si le doy un show hyperroute, fíjense, conozco, R1 conoce su propia loopback. Conoce la loopback de R2, pero no figura en su tabla de ruta la loopback de R3. Ni siquiera figura la red LAN que comunica R2 con R3. Entonces, primero, R1 no sabe cómo llegar a R3. Tenemos que enseñarle. Para que llegue a la loopback, primero tiene que saber cómo llegar a R3. No puede saltarse, ¿no? Primero R1, llega a R2, luego R1 tiene que llegar a R3 y por último R1 tiene que llegar a la loopback. Ese es el camino que tiene que seguir. Tiene que conocer. Entonces, tenemos que enseñarle primero a R1 cómo llegar a R3, porque tampoco conoce, no conoce la IP 1061.23.2. Entonces, así como hemos hecho para las loopbacks, ahora vamos a hacer lo mismo para que R1 llegue a R3. Veamos, configure. Estamos en modo privilegiado, pasamos a modo configuración y estamos en modo configuración. Y colocamos la ruta estática, hiperroute. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a R3 que tiene esta dirección IP. Correcto. Entonces vendría a ser 10.61.23. Podría colocar solo la punto 2 máscara 32, si es que solo fuera un host, pero en este caso, como es una red LAN, vamos a colocarle el segmento de red para que llegue a todo este segmento, ¿no? Entonces vendría a ser, ¿cuál es la red que interconecta R2 con R3? Vendría a ser la 10.61.23.0. 10.61.23.0. Máscara, la máscara es 30. 255, 255, 255, 252. Como siguiente salto, R1 va a llegar a este segmento de red.
¿cuál es su siguiente salto? ¿Quién me puede decir? Si R1 quiere llegar a este segmento, la 10.6123.0 máscara 30, ¿cuál vendría a ser su siguiente salto? ¿Alguno? Carlos, David, José. Carlos, David, José, ¿alguno? O sea, pienso que la 23.1, pero no estoy seguro. ¿Me puede repetir, por favor? Pienso que la 23.1, pero no estoy seguro. Ya. Está bien, aquí estamos para... Fíjate, R1 quiere llegar a este segmento de red, pero el paquete lo envía por este lado. ¿Quién lo va a recibir? Lo recibe este puerto. Este puerto, ¿a quién le corresponde y qué dirección IP tiene? ¿Alguien? Sí, sería la 10.61.12.2. Correcto. Siempre guiémonos, si este equipo quiere llegar a esta red, ¿por dónde sale el paquete y quién lo recibe primero? Lo está recibiendo en la fase 00 de R2 que tiene la dirección IP 10.61.12.2. 10.61.12.2. Esa es la secuencia correcta, ¿sí? Seguimos. Entonces, de esta manera, R1 ya conoce R3. Veamos su tabla de rutas. Show IP route. R1, el segmento de red que comunica ambos routers es la 10.61.23.0, que está aquí. Entonces, si ya figura en mi tabla de rutas, voy a poder llegar de R1 a R3. Probemos. Vamos a piñar a la 10.61.23.2 y no se llega. La pregunta es ¿por qué? Si bien es cierto, recordemos que cuando se envía un paquete es ida y vuelta. Este router, para que llegue aquí, primero tiene que llegar aquí. R1. La petición le llega a R2. Perfecto. De R2. R2 le dice, yo quiero llegar o quiero piñarle quiero entregarle un paquete a la 10.61.23.2. Y R2 sí lo conoce, entonces lo envía. La petición ya está en R3, pero R3 te recibe el paquete y te dice, ahora, ¿qué hago? Yo no te la puedo devolver. ¿Por qué no te la puedo devolver? Porque R3 no conoce la red 10.61.12.0 máscara 30, ¿correcto? No conoce esta red. En su tabla de rutas no figura. Por consiguiente, le hemos enseñado a R1 a llegar a R3, sí, porque ya figura en su tabla de rutas. Pero R3 ya recibió el paquete, pero no sabe cómo devolverlo. ¿Por qué? Porque no conoce cuál ruta debe seguir para que el paquete retorne. Por consiguiente, a R3 tengo que enseñarle cómo retornar el paquete, ¿no? Cómo retornar el saludo. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Estamos en modo privilegiado en R3. Pasamos a modo configuración, y este modo configurador, y realizamos el mismo procedimiento, hiperroute. R3 tiene que conocer esta red, de donde ha salido el paquete, y la red es la 10.61.12.0 máscara 30. Entonces, para que R3 pueda llegar a esa red, a la 10.61.12.0 máscara 30,
¿Cuál vendría a ser el siguiente salto de R3? ¿Quién me puede decir? Para que R3 pueda llegar a esta red, ¿cuál vendría a ser su siguiente salto de R3 para que llegue a esta red? ¿Alguien? Y la 10.61.23.1. Correcto. Claro, porque si quiero llegar a este lado, el paquete sale por aquí. ¿Y quién me recibe? Me recibe el router 2, la fase 01, la 10.61.23.1. Por consiguiente, ese vendría a ser el siguiente salto de R3. 10.61.23.1. Y le damos en un Enter. Control Z. Estamos en modo privilegiado. Ahora veamos su tabla de rutas. Show per route. Y R3 ahora sí conoce la red, este segmento de red, y te dice que llega este segmento de red a través de esta IP, de su siguiente salto que vendría a ser este. Si regresamos a R1, show IP route, vemos que R1 sí conoce también la red que comunica a R3, que es la 10.61.23.0, máscara 30. Entonces, si R1 ya sabe cómo llegar a R3 y R3 ya sabe cómo llegar a R1, por consiguiente, le damos primero un pin de R1 a R2, de R1 a R2, 10.61.12.2, y hay respuesta. Ahora, pin de R1 a R3, 10.61.23. Y hay respuesta. Y viceversa. Si de R1 llega a R3, ahora de R3 también debe llegar a R1. De R3, pin, estamos aquí. Primero probamos con esta. 10.61.23.1. Y tenemos respuesta. Ahora, si de aquí llego aquí, también ahora voy a probar de aquí de R3 a R1. Probemos. Pin a la 10.61.12.1. Y también tenemos respuesta. Sí, entonces ya se llega de R1 a R3 y de R3 a R1. Consulta. Si yo ya llego de R1 a R3 y de R3 a R1, ¿R1 podrá llegar a la loopback de R3? ¿Alguien? Aún Vea, no, perdón, aún no todavía. aún no todavía. ¿Por qué? Porque si vamos a R1 y le damos un show IP route, vamos a poder observar que si bien es cierto, ya conozco la red, esta red que comunica R2 y R3, que es la 10.61.23.0, pero R1 aún no conoce cómo llegar a la loopback. No le han enseñado, no le han indicado el camino. Por consiguiente, tenemos que enseñarle. Vamos, estamos en modo privilegiado, pasamos a modo configuración, configure terminal. Ya nos encontramos en modo configurador. Y agregamos la ruta IP route. Ahora, R1 quiere llegar a la loopback. A la 10, quiere llegar a la 10.61.30.1 más cara 32. ¿Cuál vendría a ser el siguiente salto? Si R1 quiere llegar a la loopback de R3, ¿cuál vendría a ser el siguiente salto de R1? La 10.61.23.2. Ya. Recuerda, si R1 quiere llegar a la loopback, ¿quién es el primero que le va a recibir el paquete? El paquete sale por aquí. 10.61.12. Claro, 10.61.12.2. 10.61.12.2.
Siempre hay que seguir el camino, ¿no? En orden. Entonces, R1 ya sabe cómo llegar al loopback de R2, al loopback de R3. Control Z, voy a validar, show IP, route. Y aquí, como pueden apreciar ustedes, ya figura en su tabla de rutas 10.61.30.1 máscara 32. Como siguiente salto vendría a ser esta parte, ¿no? En R1. Entonces me dirán, si aparece mi tabla de rutas, ¿voy a poder hacerle pin? Probemos. Pin a la 10.61.30.1. Y así es, ya se puede llegar. Y viceversa. Estamos en R3 ahora. R3 podrá llegar al loopback de R1. Veamos su tabla de enrutamiento. Y apreciamos de que R3, si bien es cierto, ya conoce este camino que es la 10.61.12.2, que está aquí, pero aún no conoce cómo llegar a la 10.61.10.1 más que 32, porque no figura en su tabla de rutas. Y si no figura en su tabla de rutas, no va a saber a dónde, por dónde enviar el paquete. Para ello tenemos que decirle cuál es el camino que tiene que seguir. Estamos en R3, modo privilegiado. Pasamos a modo configuración, configure terminal. Ya nos encontramos en modo configurador. Ahora sí, vamos a aplicar una ruta estática, un hyperroute. R3 ahora sí quiere llegar a la loopback. Tiene que declararla. 10.61.10.1 máscara 32. ¿Cuál vendría a ser el siguiente salto para que R3 pueda llegar a la loopback de R1? ¿Quién me dicta? R3 quiere llegar a la loopback de R1. ¿Cuál vendría a ser su siguiente salto? ¿Quién me dicta? Carlos, David, José. Y a la 10.61.23.1, ¿Me repites, por favor? 10.61.23.1, Correcto. Si R3 quiere llegar a la loopback, ¿cuál es su siguiente salto? El paquete sale por aquí y llega R2 a la fase 01 a esa dirección y 10.61.23.1. Listo. Ya aceptó la ruta. Control Z, le damos un show per route. Y como podemos apreciar, ya figura en la tabla de rutas de R3 cómo llegar a la IP 10.61.10.1 máscara 32. Si ya figura en mi tabla de rutas, ¿puedo hacerle ping? Probemos. 10.61.10.1. Y tenemos respuesta. De esta manera ya tenemos conectividad de extremo a extremo. ¿Correcto? Ahora, a ver. R3 puede llegar a la loopback de R2. Aquí está su tabla de enrutamientos. Sí, sí lo conoce. También está declarado, ¿no? Entonces, de esa manera pues, se realiza la configuración o enrutamiento estático. Imaginen, si hubiera más routers, tendríamos que agregar más rutas. Y nuestra tabla de enrutamiento va a crecer, ¿no? Si estamos en R1, le damos un show un running config para ver la configuración que hemos aplicado. Y aquí van a estar todas las rutas que estamos agregando. Inicialmente tenemos 3 rutas que hemos agregado. Imaginen si la topología fuera de 5, 6, 7, 8, 9, 10 routers.
aquí la cantidad de rutas va a aumentar, ¿no? Entonces, mientras la red sea pequeña, un protocolo de enrutamiento estático es suficiente, pero a medida que crezca nuestra red, estar agregando ruta por ruta ya se nos complica. Es por eso que para redes de gran envergadura ya no se usan protocolos de enrutamiento estático, sino protocolos de enrutamiento dinámico. Si es para la WAN, tenemos BGP, y si es para la LAN, tenemos EIGRP u OSPF.